vamos a requerir transformarlas a un sistema equivalente. Ayer comentábamos que existe una serie de pasos, ¿no? Comentábamos ayer para poder desarrollar el diseño. Y en particular, habíamos mencionado que en cuanto al orden, lo que siempre debemos hacer primero es dimensionar la zapata en planta. Para ello necesitamos, por ejemplo, conocer si existe algún tipo de interferencia, ¿no? Entonces hace un rato me decían, ¿para qué calculo eh, estas medidas, estas dimensiones? ¿Para qué las calculo? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen, por ejemplo, esto, lo voy a poner en planta. Tienen, por ejemplo, esta planta, ¿no? Imaginemos que ya tienen definido que aquí va a haber una cisterna, por ejemplo. Este recuadro con una X sería, por ejemplo, una cisterna. Y a ustedes les toca diseñar una zapata que va a estar ubicada aquí. Aquí está su columna. Estoy pintando. Y cuando le sale que la zapata tiene que ser, por ejemplo, de 3x3 o de 4x4, tienen una idea de por dónde va a pasar, ¿no? Entonces saben si va a interferir o no con esta cisterna. Eso les da una idea para que en su planteamiento ya no la coloquen pues cruzando la cisterna, ¿no? Sino que la replanteen, porque las columnas se supone se han colocado en una posición en donde es que se requiere, ¿no? O sea, por arquitectura seguramente ya no tengo otro sitio para poner mi columna. Entonces, ¿dónde podría poner la zapata? Tengo que desplazarla. Por ejemplo, desplazarla aquí, ¿no? Entonces, ahora que la estoy desplazando, seguramente voy a tener más excentricidad, ¿no? Si antes, cuando la columna y la zapata coincidían, ya había excentricidad, ahora que la construye excéntricamente, va a haber más excentricidad todavía, porque mi idea es no afectar, por ejemplo, a una cisterna o a otra zapata que ya existía. Entonces, para eso es que hemos hecho la revisión de estos números iniciales. Entonces, hemos revisado en la última parte de ayer esto, ¿no? ¿Qué significa eh, contar con... Hay algún estudiante ya. ¿Qué significa contar con estos esfuerzos, ¿no? Que cuando hay excentricidad, como ustedes la ven acá, ¿no? Esta excentricidad no es que la carga esté llegando en este punto, ¿no? La carga llega siempre por la columna, ¿no? O sea, si tengo aquí una columna, se entiende que lo que está llegando es una carga y un momento flector, que siempre los análisis en cualquier software, ustedes lo hacen considerando el eje de la columna. Pero para efectos de aplicar el diseño de zapatas, dividimos el momento entre la carga y eso me da como resultado este término que yo le llamo excentricidad. ¿Qué es excentricidad? Es una distancia, ¿no? Que me separa el eje de acción de la fuerza del eje de la zapata. Ojo, los cuatro gráficos que aquí se presentan coinciden las columnas con las zapatas, pero como acabamos de explicar, no necesariamente el eje de la zapata va a coincidir con el eje de la columna, ¿no? Como el problema que comentaba hace un instante. Muchas veces vamos a tener columnas y zapatas cuyos ejes no coinciden. Entonces, aquí ya hay una excentricidad geométrica, sin necesidad de averiguar cuáles son las cargas, y aquí hay una excentricidad adicional, ¿no? Adicional, producto del momento entre la carga axial, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando ustedes ya conocen la excentricidad, van a saber en qué casos se están encontrando. Entonces, ustedes en resistencia de materiales han estudiado lo que se llama núcleo central. Esta figura en color celeste se llama núcleo central. En una figura rectangular se encuentra fácilmente porque desde el eje miden hacia la izquierda t sextos y hacia la derecha t sextos y encuentran los vértices de este rombo. Y en la dirección transversal también miden s sextos y aquí s sextos y encontraron los otros dos vértices del rombo.
al unir los vértices tenemos lo que se denomina núcleo central. Cuando la carga cae dentro del núcleo central, el diagrama de esfuerzos siempre es un diagrama que tiene un valor numérico diferente a 0 en ambos extremos, ¿no? Y en ambos casos estamos hablando que aquí hay compresiones, pues, ¿no? El terreno está comprimido, producto de las cargas que llegan desde arriba, y además reacciona contra la zapata en sentido contrario a las fuerzas que llegan, ¿no? Entonces, cuando está dentro del núcleo central, siempre todo el suelo reacciona contra la zapata con la cual está en contacto. Y ambos valores extremos son distintos de 0. Cuando cae justo en el centroide de la zapata o en el núcleo central, justo en el centro del núcleo central, la reacción es uniforme, ¿no? Es un solo valor de reacción. Y esto es lo que hemos supuesto en el primer problema. Simplemente hemos dicho que el esfuerzo es igual a la carga entre el área, ¿no? Es la misma fórmula que están viendo aquí, la carga entre S por T, que es el área del rectángulo. ¿Ok? Entonces, este es el caso el más simple de todos, cuando la carga es centrada. Me preguntaban, ¿qué pasa cuando no es centrada? Bueno, cuando es centrada hay que averiguar cuánto vale la excentricidad y me ubico sea en el segundo caso, en el tercero o en el cuarto. Cuando la carga cae en un extremo del núcleo central, por ejemplo aquí a la derecha, bueno, hacia la derecha tengo el máximo esfuerzo y en el extremo opuesto el esfuerzo es nulo, es 0. ¿Está trabajando toda la zapata? Sí, pero justo este vértice de la zapata, su esfuerzo es 0, ¿no? Es nulo. Si la carga hubiera caído hacia la izquierda, ¿no? Hagamos el gráfico aquí, ¿no? Si la carga hubiera caído en este lugar, hacia la izquierda, entonces el diagrama de esfuerzos sería el triángulo orientado en esta dirección, ¿no? Los mayores esfuerzos a la izquierda y el valor nulo a la derecha. ¿Okay? Esto lo borro para no generar confusión. Simplemente téngalo presente, estamos dibujando un caso. Lo mismo pasaría en el caso 2, si la carga cae hacia la izquierda, entonces esta carga Q1 sería más grande y esta Q2 sería más pequeña, ¿no? Y el último caso que podemos analizar, es este, en el que la carga cae fuera del núcleo central. Este es el núcleo central, no lo olviden. Pueden revisar su concepto en resistencia de materiales en cualquier libro, Hibbeler, etcétera. Timoshenko, van a encontrar para otras figuras. Nosotros solamente vamos a aprender a diseñar zapatas rectangulares, pero si quieren diseñar triangulares, hexagonales, etcétera, los criterios que aplicamos son los mismos, pero estas fórmulas no las pueden aplicar, ¿no? Todas las fórmulas que tenemos aquí abajo son para zapatas rectangulares, como bien reza el título, ¿no? Cualquier otra figura, siempre aplicando principios de materiales, pueden determinar ustedes una expresión adecuada. Les decía, cuando la carga cae dentro de la zapata, ojo con eso, dentro de la zapata, pero fuera del núcleo central, está fuera del núcleo central, vamos a tener que el esfuerzo máximo ocurre hacia el borde, en donde más cercano a la fuerza, y hay una porción de la zapata, esta porción, en donde el suelo y la zapata se despegan. Es decir, es como cuando ustedes están dando un paso hacia adelante, están caminando, asientan el pie completo y cuando empiezan a avanzar, lo primero que despegan es el talón. Ok, esto equivale a que está despegándose el talón de su zapato del suelo, ¿no? Y todo el peso se concentra en la parte delantera de su pie. Es lo mismo lo que sucede en una zapata cuando el nivel de fuerzas o de momentos es tan grande que la excentricidad ha hecho que la carga caiga fuera del núcleo central. Y yo decía, fuera del núcleo, pero dentro de la zapata, ¿no? ¿Qué pasaría si la carga cayese fuera de la zapata? A ver si alguno me da una respuesta. Alguno que quiera participar. Imagínense, yo tengo la carga axial y el momento en la columna, y cuando divido momento entre P, me da una excentricidad que lo saca a la carga fuera de la zapata. ¿Qué sucederá en ese caso? ¿No hubiera un esfuerzo?
A ver, imagínate que estás de pie, que estiras tus brazos y te colocan en la mano, en el extremo en tu mano, te colocan 200 kilos, ¿no? Y tú no llegas a soltar esa fuerza. ¿Qué te va a pasar si tu brazo está estirado, extendido a 90 grados con tu cuerpo? Me va a Yo te voltear. viene encima. Demasiado La esfuerzo. zapata se voltearía, ingeniero. Se Va a haber voltea. Puede una fallar. sobrecarga, un sobreesfuerzo. Ya. Rotura de la estructura. Han dado varias opiniones, les voy a comentar, ¿no? Les voy a Va a comentar, haber un torque. ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, perdón. Vamos a hacerlo por acá. Pues ustedes van a tener, este es un cuerpo, por ejemplo, un edificio, la tienen abajo su base, ese edificio o ese cuerpo está sobre un suelo, No se ve, ingeniero. ¿no se ve? A ver, vamos No se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. ahora sí, Sí. Ahora sí. gracias. Ahora sí. Entonces les decía, podemos tener un nivel de fuerzas, como por ejemplo, este es un cuerpo que tiene una fuerza, ahí no le va a pasar nada. Si además actúa sobre él una fuerza, un momento, perdón, como por ejemplo este, si es un momento muy grande, su sistema equivalente, simplemente lo voy a determinar dividiendo el momento entre la carga. Divido el momento entre la carga y me va a dar una excentricidad. Me va a decir, ¿sabes qué? Esta carga equivale a que cayese por acá. Está cayendo fuera de su base. Si la carga cae fuera de su base, significa que este elemento se va a volcar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que les hice recordar justamente fue estos ejemplos, ¿no? Acá. En estos ejemplos les hice ver que la reacción, está en color rojo, cae dentro de la base, ¿no? Antes, la base había sido la distancia entre las ruedas, pero como la reacción empezó a caer fuera, esto empezó a girar. Y la base cambió, ahora la base es esta, ¿no? Lo mismo le pasará a nuestro gráfico que acabamos de hacer. Lo mismo pasará. Si resulta que la fuerza cae fuera de la base, significa que esto va a empezar a rotar, pues, ¿no? Al final se va a quedar así en el piso, ¿no? Va a volcarse. Ahora, es importante entender, es importante entender que un pórtico, en un pórtico, podría no ocurrir este volcamiento, este volteo que acá estoy mencionando. Lo voy a dejar inclinado solamente para que recuerden, ¿no? O sea, para que recuerden que si fuese un elemento aislado, lo que debería ocurrir es que hay un vuelco. Pero miren lo que sucede, y luego pasamos ya al problema que quería mostrarles el día de hoy. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen pórticos? Ya, aquí tienen un pórtico. En su modelo le pusieron empotramiento, hallaron un diagrama de momentos, por ejemplo este. Ya está, ¿no? Ese diagrama de momentos, vamos a suponer que por aquí su diagrama le salió así también. Y ya está, ¿no? Ese es su diagrama de momentos, positivo, negativo, y tienen por este lado también sus momentos en columnas. Cuando ustedes pasan a diseñar la zapata, cuando pasan a diseñar la zapata, se dan cuenta
que este momento que estoy colocando aquí en la base, este momento de color negro, ¿no? Lo dividen entre la carga P, le sale lo que hemos mostrado a la derecha, ¿no? O sea, al analizar la zapata, voy a ponerla de color naranja, ¿ya? Al analizar la zapata de color naranja, conocen el momento que llega a la base y conocen la carga axial. Ese análisis es el que hemos hecho arriba, ¿no? Tienen la carga axial y tienen el momento. Y se dan cuenta que la carga cae cae fuera de la zapata. Si el elemento estuviera solo, lo que pasaría es que se voltea. Pero como está amarrado a una cimentación, está amarrado, perdón, a una viga arriba y a otra columna en la parte baja, significa que o cambiamos las dimensiones de la zapata para evitar problemas, como por ejemplo sobreesfuerzos que alguno de ustedes comentaba, o cambiamos la dimensión de la zapata y hacemos que la carga caiga dentro, o tenemos esta otra opción, miren. Ayer hablábamos sobre la importancia de hacer un buen modelo, ¿no? Yo creo que ahí con esto ya sería suficiente. Ya, ahí se nota mejor el diagrama, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Podría ser necesario que hagamos esto. Cambio mi modelo, porque veo que es imposible diseñar esa zapata. Cambio mi modelo y en lugar de ponerle esto en mi modelo, coloco apoyos simples. Cuando hay apoyos simples, ¿aparecen momentos en la base? Ya no, ¿verdad? No sé, si es que mi modelo es simplemente apoyado, en este lugar ya no va a haber momento. Significa que el momento se va a transformar en el diagrama en algo así. Más o menos eso es lo que va a pasar. Estoy exagerándolo un poquito para que se note cómo cambia la distribución de momentos según el modelo. Entonces todo esto también va a cambiar. Más o menos eso es lo que va a tener como resultado. Entonces, cuando alguien le diga, diséñame esta zapata, la zapata en el apoyo naranja, solamente la diseñarán para carga axial, nada más. Porque aquí abajo el momento es 0. Y la zapata no tendría por qué voltearse, pero hay que reforzar a la columna, ¿no? La columna ahora está sobre ella, en la parte superior, está trabajando un momento mucho más grande del momento que antes yo suponía. ¿Se capta? Sí, se entendí muy bien. Sí, señor. Entonces, la idea de poder hacer estos breves comentarios no es como ayer les adelantaba, no es buscar profundizar en el tema de modelaje estructural o relacionarlo de manera pues muy profunda con el tema de diseño, porque ambas cosas requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces se presentan ideas lo más gráficas posibles para que ustedes tengan presente, ¿no? Que en cualquier tipo de estructura, elemento de los cuales quieran ustedes diseñar, analicen muy bien de qué se trata el elemento y vean todas las variables que influyen en su diseño, ¿no? En este caso, si alguien dice, no, yo sí quisiera ponerle una zapata, bueno, la zapata tendría que ser de ese tamaño seguramente, ¿no? Para que esto no se volque, ¿no? No se voltee. O sea, digamos, ¿cómo logro que la carga caiga dentro que la carga caiga dentro de la zapata, creciendo la zapata, ¿no? Acá estoy colocando zapatas más grandes de las que estaban al inicio, ¿no? O sea, sería una opción esta, y la otra opción sería que sus zapatas sean más o menos de tamaño, ¿no? Vamos a ponerlas el modelito abajo. En este caso, podría ser que sus zapatas resulten más o menos con esta medida, ¿no? O sea, en resumen, si la zapata es lo suficientemente amplia para lograr que la carga caiga en su interior, que el momento, ¿no? O sea, carga y momento, el sistema equivalente siempre caiga al interior, la zapata tiene que ser bien amplia,
Y si me fastidia mucho el momento y mi modelo lo hago con giro, ¿no? Como los modelos que se ven abajo, puedo reducir mi zapata, pero tengo que reforzar más a la columna, ¿no? Y a la viga. En momento negativo, tengo que reforzar más a la columna y a la viga. Esa es la idea general que he querido darles aquí. Entonces, nosotros deberíamos realizar diseños en los cuales no lleguemos a este extremo, al cuarto, ¿no? ¿Cuándo podríamos aceptar esta posición, ¿no? Esta cuarta alternativa? Cuando estamos diseñando ya antisismo en los casos más desfavorables. Pero cuando diseñamos en gravedad, la idea sería estar pues por aquí, ¿no? De esta forma es bien difícil porque siempre hay excentricidad. O sea, tratar de diseñar para que el esfuerzo sea uniforme, prácticamente ya vieron en los gráficos iniciales que siempre hay momentos, ¿no? Entonces, lo normal es que trabajemos en este rango. ¿Se puede aceptar el segundo? Sí, ¿no? Sí, en algunos casos. Pero cuando ya tengamos sismo muy fuerte, podríamos aceptar el cuarto, ¿no? Si alguien diseña así para gravedad, cuando haya sismo se va a volcar su estructura o va a haber sobreesfuerzo, pues, ¿no? Bien, alguien que tenga su hojita de cálculo, por favor, para que la comparta con las expresiones que están aquí, para poder colocar unos datos. O sea, yo le indico qué colocar, y vamos haciendo un resumen, ¿no? Alguien que pueda compartirnos su Excel, por favor. ¿Alguno, por favor, que quisiera compartir su Excel? Yo, ingeniero, sí le he desarrollado el trabajo, quiero ver si es que está bien lo que he desarrollado. ¿Tu apellido? Irigoyen. Irigoyen. A ver, ayúdame, ¿cómo te permito compartir pantalla o si puedes? No puedo, tiene que salir de la pantalla que está compartiendo usted para yo recién entrar. A ver. ¿Ya? Ya está, ingeniero. De esta forma le he estado desarrollando, no sé si es que estará bien. Ya, perfecto. A ver, vamos a colocar, por ejemplo, eh, a ver, trabajemos primero con una carga de... Imaginemos que tienen un edificio en donde las luces son de 5 metros, entonces 5 por 5, 25 toneladas más o menos van a tener en un piso. Pongámosle 4 pisos, 100 toneladas. En kilonewtons serían 1000 kilonewtons, colócale 1000. 1000, ¿no? 1000 kilonewtons, estamos hablando de una columna que recibe más o menos 5 por 5 es su área tributaria, y por 4 pisos ahí tienen 1000. Vamos a suponer en el A5, coloca por favor Q último, en el A5, en la celda A5. Sí, ok, ok. en la A5 escribe un texto QU, Ya. de Q último. Q. Q último, ¿ya? A la derecha, en la B5, coloca, por ejemplo, lo que te daría un estudio de suelos aquí en Trujillo, te va a decir que más o menos es 350, y a la derecha coloca las unidades, 350. A la derecha coloca kilopascales. Más o menos los estudios de suelos en Trujillo encuentran que nuestros suelos están por ahí en la falla. Entonces, debajo de Q, pon factor de seguridad, FS, y a la derecha, vamos a suponer que vamos a diseñar solo para cargas estáticas, cargas permanentes, colócale 3. 3. Y abajo colocas QA, Q admisible. Y haces la división. Ese sería 116 kilopascales de esfuerzo admisible del terreno, kilopascales. Y el que has puesto en amarillo va a ser Q sub N, o sea, el esfuerzo neto, ¿ya?
En Q, ponle por favor ahí sub N, QN. Va a ser el esfuerzo neto. Entonces, según lo que hemos indicado, nos queda 10 minutos. A ver, voy a tener que darles una sesión nueva. Permíteme un instante. A ver, no salgas de la pantalla, que ahorita les entrego esto. A ver. Ya, a ver quiero ver si puedo. Me confirman, por favor, si lo pueden observar en el chat, el código que les estoy compartiendo. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, cópienlo, por favor. Ahí entraríamos en la siguiente, ¿ya? Entonces, nos queda, creo que un par de minutos, a ver, para completar. El Q neto, calcúlalo, por favor, Irigoyen. Ingresa al Q neto para que le coloquemos también una fórmula. Ingresa dentro de B8. En lugar de 40, vamos a escribir una fórmula. Escribe ahí una fórmula, por favor. Esa es la fórmula que tú has puesto. Ya, entonces, arrástralo a la B9. Ese resultado, arrástralo a la B9. No, arrástralo sin entrar, arrástralo para que en la B8 te quede libre. Ya, entonces ahí vas a colocar el QA. O sea, el I, exacto, menos, paréntesis, lo que hemos desarrollado hace un instante. Le restamos, supongamos que el peso del suelo con la zapata es, por ejemplo, 21, ponle 21, después ya generamos datos, y supongamos que la profundidad de desplante del estudio de suelos es 1,50 m por 1,5. Ya, y a eso le sumas la carga del primer piso, ¿no? Supongamos que es 3 kilopascales. Y cierras. Cierras, ya está. Entonces, Q neto, en este caso, Q neto sería lo máximo que puede soportar esta zapata. Puede soportar 82,17 kilopascales. Eso es lo que puede soportar el suelo bajo la zapata. Entonces, si por ejemplo tú le has puesto 5 por 5 arriba en T y S, el esfuerzo actuante abajo puedes colocar en el A9, como texto coloca QN espacio A, o sea, Q neto actuante. Con minúsculas, ponen. Q neto actuante.
La cúpula nada más con minúscula, por favor. Ya está. Entonces, lo que el suelo puede resistir es 82 y lo que está actuando es 40. Quiere decir que estás muy holgado, ¿no? Cambia T y cambia S. Por ejemplo, cambio la 4x4, tanteando nomás, ¿no? 4x4 pasó a 62, todavía tiene esa holgura. 3,5 por 3,5, por ahí ya debe quedar. ¿No? Mira, está actuando 81 kilopascales y lo que resiste el suelo es 82. Entonces, cuando solamente existe carga axial, va a ser muy simple que puedas estimar una dimensión, ¿no? Va a ser muy fácil que estimes una dimensión. En este caso, lo que debes buscar es que el Q actuante siempre sea menor o igual al Q neto, ¿no? Y lo estás logrando con estas medidas. Y podrías tener infinidad de respuestas posibles. Podrías poner T4 y ese otro valor que también te dé lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a la siguiente sesión, ¿ya? Y vas a volver a compartir, te voy a permitir que compartas para que continuemos y apliquemos esto mismo en los otros problemas, ¿no? Ya estos valores nos van a servir el Q neto para todos y el QA sería los valores que tú has calculado. O sea, al H10, por favor, ponle QNA, ¿no? Al H10, ponle QNA, ahí, ¿no? Pon QNA. Ajá, y a los demás también, ¿no? QNA, QNA, es el Q neto actuante, ¿no? ¿Ya? Entonces, salgamos de esta sesión e ingresemos a la siguiente. Está bien, ingeniero.